Bienvenidos a la sección número 17 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Estamos viendo las características de un tipo. B. Prefigura algo en el futuro. Eso es básico. Prefigura algo en el futuro. El tipo siempre contendrá uno o más elementos que prefiguran hacia el futuro, y ese o esos elementos son señalados por el Nuevo Testamento. Repito, el tipo siempre contendrá uno o más elementos que prefiguran hacia el futuro, y ese o esos elementos son señalados por el Nuevo Testamento. ¿Ven cómo el asunto sí se cierra? O sea, no está ahí a puerta abierta para que a cualquiera se le ocurra inventar tipos. Entonces, dos características básicas. ¿Ok? Debe haber notable semejanza, analogía, visible, no forzada. Y dos, por naturaleza el tipo va a tener elementos que siempre van a apuntar hacia el futuro, uno o más elementos. Y ese o esos elementos se van a encontrar señalados en el Nuevo Testamento. Si nos mantenemos ahí, vamos a evitarnos el andar inventando tipos. Bien. Punto 4. Algunas reglas para interpretar los tipos. Algunas reglas para la interpretación de tipos o para interpretar los tipos. Esto también nos ayuda, no solo el identificarlos, porque después de tener identificado el tipo, estamos seguros, ¿ok? Estamos ante un tipo, estamos frente a un tipo. Ahora necesitamos conocer las reglas para interpretarlos. Hay reglas específicas. Recuerden que estamos en el área de hermenéutica, en lo que es el uso y la interpretación de tipos. En eso estamos hace rato, en varias secciones. Algunas reglas para la interpretación de tipos. A. Conocer la Biblia. Conocer la Biblia a través del estudio permanente. Si usted no conoce la Biblia, le va a ser muy difícil no solo interpretar, sino aún identificar tipos. Pero conforme usted va leyendo y leyendo y leyendo, y luego vuelve a leer sobre algo muy parecido, ya eso le va a encender. Hey, aquí hay algo con lo que leí en tal lugar, y de paso si tiene una buena Biblia con referencias como deben ser, esa referencia lo va a enviar a ese tipo. Digo como debe ser porque hay algunas referencias que nada que ver, y las relaciones que hacen de una cosa con otra es un disparate. Pero hay Biblias con buenas referencias. Conocer su Biblia. B. Saber reconocer las afirmaciones tipológicas explícitas del Nuevo Testamento. Saber reconocer las afirmaciones tipológicas explícitas del Nuevo Testamento. Usted necesita aprender a saber reconocer esas afirmaciones. En ocasiones, el autor bíblico usa nombres o títulos del Antiguo Testamento para referirse a antitipos posteriores al Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ejemplo, Mateo 11, 11 al 14, donde Juan el Bautista es denominado como Elías. Esto evoca explícitamente el tipo del Antiguo Testamento e indica que se está empleando la tipología.
por ese escritor del Nuevo. ¿Me doy a entender? Hay alusiones explícitas de los escritores del Nuevo que deben decirle a usted, hey, aquí estamos ante un tipo. C. Saber reconocer las afirmaciones tipológicas implícitas. Saber reconocer las afirmaciones tipológicas implícitas. A veces, el autor bíblico usa una cita del Antiguo Testamento para llamar la atención del lector a una conexión tipológica. Ejemplo, Mateo 2, 14 y 15. Mateo 2, 14 y 15. De Egipto llamé a mi hijo, dice el escritor bíblico del Nuevo. Pero está citando Oseas 11:1. En Oseas, las palabras se refieren al éxodo original. Y mi hijo se refiere a Israel. Cuando Mateo usa el pasaje, lo aplica a Jesús. Por ello, tipológicamente, Jesús es entonces el nuevo Israel. Porque así lo aplica Mateo. De Egipto llamé a mi hijo. Ya hace alusión de cuando fue llevado a Egipto, Cristo, y luego regresaron. Eso es tipología. Tenía un significado, tenía que cumplirse en él. ¿Ok? Pero no es explícita la alusión, sino implícita. Usted tiene que captarla por el lenguaje del autor. Ya él no dice allí, Jesús es el cumplimiento de Israel saliendo de Egipto. No lo dice explícitamente, pero sí lo dice a todas luces. No lo dice explícitamente, pero sí lo dice implícitamente. Captamos. D. Saber reconocer los paralelismos de los relatos. Saber reconocer los paralelismos de los relatos. En ocasiones, el autor bíblico da a entender la tipología mediante un paralelo entre los personajes que aparecen en los relatos del Antiguo y el cumplimiento tipológico en el personaje posterior del Antiguo Testamento o del Nuevo, o sea, posterior al Antiguo. Ejemplo, Mateo 4, 1 al 11, donde Jesús vuelve a escenificar las tentaciones de Israel en el desierto. Mateo 4 son las tentaciones de Cristo. Y donde vence, donde el pueblo fracasó. Una vez más, él, Jesús, es entonces el nuevo Israel. ¿Dónde es que pasa todas las pruebas Israel? A ver si captamos esta. En el desierto. ¿Y qué hizo? Falló, fracasó. Ahora viene Jesús y es llevado a ser probado en el desierto. ¿Qué hizo? Venció. Entonces, Él es el nuevo Israel. Lo que se dio en Él es lo que debió haberse dado. Notemos aquí que estamos ante una tipología de negativo a positivo. No siempre es lo que ocurrió allá, va a ocurrir aquí, solo que en forma más amplia. No, porque lo que ocurrió con Cristo fue contrario de lo que ocurrió con Israel. Israel fracasó, Cristo venció, pero Israel era entonces un tipo de Cristo, lo que significa que el nuevo Israel, el verdadero Israel, el Israel ideal de Dios, es Cristo. De paso, cuando vamos captando estas cosas, entendemos que no hay tal como un Israel literal en nuestros tiempos que sea el pueblo de Dios. Ya todo eso se cumplió en Cristo.
Él es el Israel de Dios. Y por conexión, los que lo aceptan forman parte del Israel de Dios, que es Cristo. No tiene que ver nada esto con sangre judía. ¿Ok? Sino con descendencia espiritual, engendramiento espiritual, siendo engendrados por el Espíritu Santo, que representa al verdadero Israel de Dios, que es Cristo. Los que son engendrados por el representante del verdadero Israel de Dios se convierten en israelitas espirituales. ¿Había una mano por ahí? ¿No? ¿Ok? Bien. Captamos ese entonces, saber reconocer los paralelismos de los relatos. Conforme usted va leyendo, tiene que ir, por eso debe orar siempre, para que el Señor le ilumine, para ir captando esos puntos. Saber establecer los límites y el contenido de la tipología. Saber establecer los límites y el contenido de la tipología. En ocasiones, el autor del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento incluye algunas cosas en la referencia a cierto relato o cierta institución y puede omitir otros aspectos del relato o institución del Antiguo Testamento. Lo que cuenta con más garantías de que el estudio está haciéndose bien es interpretar la tipología por medio de lo que se incluye en la nueva referencia. ¿Ok? A lo que hay que prestarle más atención es a lo que se incluye en la nueva referencia. Esto fija límites y controles a la explicación teológica y evita interpretar la tipología de formas que el autor bíblico no se propuso hacer. A ver si avanzamos un poquito en esta que tiene su complicacioncilla. Si un objeto en su conjunto es un tipo, no debe deducirse que cada una de sus partes tienen también su propia entidad típica. ¿Ya lo vamos captando mejor? Uno de los ejemplos más claros es el del tabernáculo israelita. Globalmente, al igual que algunos de los objetos en él contenidos, a decir verdad la mayoría, es evidentemente típico. Pero ver en cada uno de los materiales, con todos sus detalles, en cada una de las medidas y en cada una y en todos los colores, el tipo de alguna realidad superior, sería traspasar los límites de una tipología sensata. ¿Captamos? Ahora sí, mejor. Este otro principio. El tabernáculo israelita está cargado de tipología. Y los muebles, los materiales de los que se hicieron, las formas que se les dieron, sus medidas, son en gran medida tipológicas. Pero no todos los detalles, de forma absoluta. No. Hay detalles que están allí porque están, pero no para tipificar algo necesariamente. ¿Ok? Este punto sería como decir, no sé, tal vez en palabras más sencillas, como darle significado al detalle más mínimo. Correcto. O sea, eso es traspasar los límites. O sea, eso no es establecer límites. Eso es pasarse de los límites. Correcto. O sea, darle significado a cada detalle que quizás no requiere eso. Hay detalles que sí lo requieren, ya. Sí, se prestan para. Exacto, pero darle una... Hay material en el nuevo para hacer la aplicación no forzada. Okay. Pero hay detalles que ya llevarlo al extremo. Sí, porque en lo que usted mencionaba del tabernáculo, hay mucho detalle, o sea, pequeñitos y buscar todo eso sería bastante extenso.
así es, así es. Pastor, esos detalles que no se cumplen, ¿verdad? Porque, como dice usted, sería irse muy al extremo. ¿Y si chocan con algo? Están mal empleados. Por eso, pero o sea, no hay ningún problema entonces hacer bueno, eso, lo tipológico ahí, hacer la aplicación, aunque esos detalles parezcan como que chocan con alguna... Lo que quiere decir es aunque no choquen. No, es que usted menciona que hay detalles que no, o sea, que no van a aplicarse. Ajá. Entonces, por alguna razón es, ¿verdad? Porque sería llevarlo muy al extremo. Ajá. Entonces, eso no significa que entonces no vamos a hacer la tipología, no vamos a aplicarla. Porque si yo agarro esos detalles, es que no sé cómo expresarme, si yo agarro esos detalles que no se pueden aplicar porque sería al extremo, es por alguna razón, ¿verdad? Que choca con algo. No, no necesariamente es porque choque con algo, sino porque... no es el enfoque, quizás, no es el enfoque central. Sí, esos detalles, para hacerlos calzar en el hueco que les corresponde del antitipo, ¿ok? Hay que forzar algunas cosas, ¿ya? Porque no fueron dados esos detalles para que sean vistos como tipos. Pastor, es que yo pienso que esto de la tipología de verdad que es muy, muy delicado y bueno, no es sano, no, bueno, voy a ver dónde veo una tipología de Cristo. No es sano porque para mí eso puede ser un detalle que yo le puedo decir a un hermano, ok, hermano, o sea, si usted, o sea, no hace falta que vea ese detalle en Cristo, dar un ejemplo, pero tal vez para ese hermano es un gran detalle. Sí, tal vez para él signifique mucho en su vida espiritual. Está bien, si a él lo hace crecer eso. Pero puede tener algún problema doctrinal hacer esa aplicación. No importa, si a él lo hace crecer espiritualmente y no choca con ninguna doctrina, déjelo crecer con eso. A él llegó a esa conclusión al estudiar eso y le llena. ¿Ok? Pero dos cosas. No lo presente como algo que la Biblia establece, sino como una conclusión a la que llegó usted, y no está mal, si a usted le ayuda a crecer eso. Y dos, asegúrese que esa conclusión no choca con ningún otro punto doctrinal ya establecido por las Escrituras. Sí, que precisamente es lo que iba a mencionar, o sea, si esa aplicación o esa forma, ese detalle le va a ayudar a la vida personal de esa persona, está bien, pero habría que ser bastante concienzudo o inteligente para saber si eso aporta a algo de peso y de mucho fundamento al tema que corresponde, ¿ya? Si no, entonces se queda uno con eso. Sí, porque si no puede también afectar ese tema básico de la Biblia al incluirle detalles y cosas para los que no hay mucho fundamento, y entonces ese tema puede llegar a ser visto como algo que no, por causa de esos detalles que se le añadieron. Alguien que le guste profundizar las Escrituras y usted quiera compartir con esa persona eso, pero esa persona, mira, como que le gusta inventar, ya pierde autoridad usted al exponer la palabra. Pero si hay algo a lo que usted concluyó y usted le sirve para crecer y no tiene cómo demostrar que es un tipo, gócelo, disfrútelo, pero guárdelo para usted. O sea, compártalo con algún amigo, los más cercanos y demás. Verás que a mí me ha ayudado esto, pero no tengo cómo comprobarlo así en la Biblia. Sí, pastor, porque yo lo que digo es eso se da. Son quizás todo lo que el Señor ha proveído como un tipo es perfecto. O sea, si él lo estableció así, si él lo indicó así, es perfecto. Pero quizás no es el interés de él en que nos centremos en detalles tan pequeños que no es el enfoque principal en el que se quiere dar. Ok,
de su interior correrán ríos. Y las piedras, el río contiene piedras, peces. O sea, no ese es el enfoque que se le está dando a eso. O sea, tenemos que tener también un poquito Está hablando de la uso común. satisfacción espiritual que experimentará aquel sobre quien venga el Espíritu. Sí. Así es. Estamos. Definitivamente hay en las instrucciones respecto a la construcción del tabernáculo y sus correspondientes lugares, muebles, como señalábamos en lo último que decíamos, hay medidas, hay ubicaciones, hay colores, hay formas que encierran algún significado tipológico. Pero repetimos, el problema aquí estaría en irnos a todos los detalles, evitar eso. Y igual podemos tomar cualquier otra cosa, no el tabernáculo, muchas cosas. Un ejemplo, que en el plan de Abraham de buscar esposa para su hijo Isaac, Rebeca representa a la iglesia. Porque, ¿qué llega a ser Rebeca? La esposa del hijo. ¿Que representa a quién? ¿O está representado por quién, más bien? Por Isaac. ¿Y Eleazar? Es el que atrae la esposa hacia Isaac. Entonces, Eleazar es tipo del Espíritu Santo. ¿Lo ven? No. No. Esto es exceder los límites de la tipología y puede conducir a descalabros doctrinales. ¿Ya? Vamos captando. F. La vinculación, estamos en las reglas para interpretar tipos. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Bueno, vamos a dejarlo para la próxima. Para no dejarlo cortado en esta sección. Nos vemos en la próxima sección.